Are we live and ready to go? Estamos transmitiendo en vivo, listos para empezar. Welcome everybody Sí. to Buncombe Bueno, County's bienvenidos a todos workshop on al taller recovery del condado de funds. Buncombe acerca de los fondos de recuperación. Antes de que escuchemos de la gerenta del condado con su presentación, primero vamos a escuchar a las intérpretes que vienen de Sensontle para interpretar de inglés al español. Rosy y Jackie, muchas gracias, Gracias Rachel. al condado por tenernos aquí. Esta es una llamada que va a estar disponible en inglés y en español, un espacio bilingüe traído para ustedes por la Cooperativa de Justicia del Lenguaje Sensontle. So this will be a bilingual call. This will be both in English and Spanish, brought to you by the Sensontle Language Justice Cooperative. The English speakers do not need to go into any channels. Las personas que hablan y van a participar en inglés no necesitan dirigirse al canal de inglés. Pero la gente que habla español o quiere escuchar la llamada en español puede acceder por ella dependiendo si está en una computadora, se verá como el lado izquierdo. Si está por un teléfono inteligente, se verá como el lado derecho. La interpretación ya ha sido activada, así que si está en una computadora, si va al inferior de su pantalla, verá un globo que dice interpretación. Una vez que esté ahí, puede poner el modo apagado si es bilingüe y puede escuchar ambos, inglés y español, o el modo en español para poder acceder a la interpretación y escuchar y participar en español. Y si están en un teléfono inteligente o tableta, se verá bastante similar, pero tendrán que ir al inferior de su pantalla. En el lado derecho ven unos puntitos que dice más. Una vez que estén ahí, van a dar clic y van a ver interpretación de idiomas. Escogen el español si quieren escuchar esta llamada en español. Finalizado y ya tendrán todo interpretado al español. Si están teniendo algún problema, pueden poner en la función de Q y A o en el chat que están teniendo alguna dificultad y alguna de nosotras podremos asistirle. Thank you so very much to the county for having us here once again in English and Spanish. Y pues muchísimas gracias al condado. Thank you very much. Avril? Thanks, Rachel. Muchas gracias, Avril. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Soy la gerenta del condado de Buncombe County. Gracias por tomar el tiempo de participar en este taller y de escuchar esta información acerca de estos fondos. Estos fondos son una porción más pequeña del plan de recuperación y respuesta. Debido al coronavirus, hemos perdido muchas vidas, muchos negocios y el impacto económico ha sido muy difícil para nuestra comunidad. Tenemos fondos en el monto de $50 millones para invertir en nuestra comunidad. Cuando se hizo ley, el gobierno federal dijo que estos fondos se iban a usar para cambiar el impacto negativo que tuvo COVID en nuestra comunidad y para la economía. Eso también es nuestra meta para estos fondos. Estamos buscando proyectos que son alineados con estos fondos, pero también con proyectos que van a construir una fundación de una economía equitativa y resiliente. Esto tiene la potencial para ser una catalista para abordar las brechas económicas y sociales para nuestra comunidad. Estos fondos no van a volver a ser disponibles. Entonces queremos animar a nuestra comunidad de crear recursos para el largo plazo que van a tener un impacto duradero por muchos años. Muchas gracias de nuevo por estar aquí y por su compromiso al condado de Buncombe. Ahora le voy a pasar el micrófono y la palabra a Tim Love. Muchas gracias, Avril, por hacer esta presentación y por sus comentarios de apertura. Bienvenidos a todos. Les apreciamos el tiempo que nos están dando para tocar el tema de este proceso.
Para los que no me conocen, yo soy Tim Love, el director de Desarrollo Económico y Relaciones Intergubernamentales. Les voy a explicar cuál es nuestra agenda, pero antes de presentar la agenda, quiero presentarles a las personas que van a darnos información y presentar. Aquí tenemos a Don Warren, que es el director de finanzas, Rachel Nygaard, que es representante de participación comunitaria y otras personas que van a estar respondiendo a sus comentarios durante este taller. También hay muchas otras personas que están ayudando a que todo nos vaya bien durante esta llamada, como Angela Johnson, John Hudson y Heather Hosley. Y les agradezco mucho el apoyo. Ahora vamos a comenzar. Aquí ven la agenda en la pantalla y vamos a repasar la elegibilidad, diferentes categorías para dar los fondos y las respuestas. Queremos que hoy sea menos presentar información y escuchar, priorizar sus preguntas y comentarios. Para las personas que tengan preguntas, pedimos que usen la función de Q y A de preguntas y respuestas y vamos a escuchar sus respuestas y tratar de contestarlas durante esta sesión. Pero si no cumplimos con esa meta, vamos a recibir y documentar sus respuestas y vamos a contestarlas en un documento público que se va a publicar en la página web. También queremos que sepan que esta sesión está siendo grabada y vamos a hacerlo disponible en la página web de recuperación y respuesta económica del condado. También quiero que sean conscientes de un problema técnico y lo que están diciendo varias personas es que varias personas no pueden acceder a la llamada porque hay un límite de participantes y estamos tratando de resolver eso. Mencionaste que se está grabando esta grabación y queremos que sepan que esto va a ser disponible después de la sesión en la página web. Les vamos a actualizar a la comunidad, pero vamos a seguir con la llamada para las personas que están presentes para poder grabar y compartir la grabación para las personas que no pudieron asistir por el límite de participantes. Sí, pues gracias, Rachel, por avisarnos y aunque hemos pasado 1 año y medio con estos problemas por COVID, seguimos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, estamos tratando de definir un proceso que sea transparente, equitativo y que va a hacer un cambio en nuestra comunidad. Pedimos que sean pacientes con nosotros porque si están, por ejemplo, viendo cosas que no hemos visto, imaginado nosotros, queremos que nos digan. Vamos a cambiar a la siguiente diapositiva. Entonces, lo que intentamos hacer con esta diapositiva es, bueno, antes de repasar el proceso de RFP, queremos que sepan cómo es esta cosa en general. Hay fondos a nivel nacional de más de 2 miles de millones de dólares. Pero vamos a estar hablando de este monto para el condado de Buncombe, que son 50.7 millones de dólares. Esto viene de fondos a nivel estatal, que son 362 mil millones de dólares a ese nivel. Pero estos fondos se están dando a diferentes municipios y condados a través de todo el condado. Entonces, el condado y la ciudad va a recibir una porción de estos fondos. También vamos a hablar un poquito sobre todo lo que va en la columna a la izquierda. Sabemos que existen todos estos programas, pero no vamos a... Mientras que evaluamos propuestas, vamos a considerar estos otros fondos para asegurarnos de usar los fondos disponibles de diferentes programas.
si podemos, por ejemplo, usar fondos de estas categorías en vez de usar algo de los 50 millones, eso es lo que pensamos hacer. Es nuestro trabajo colectivo tratar de conseguir los fondos más amplios para recuperar la economía y apoyar a nuestra comunidad. En términos de nuestra estrategia, pues es una oportunidad muy emocionante. Nuestras preguntas principales eran cómo podemos incrementar las oportunidades para acceder a este dinero. Primero, queremos asegurarnos de alinearnos al plan estratégico del condado y las prioridades de nuestra comunidad. Si no conocen el plan estratégico del año 2025 que fue adoptado el mes de mayo del año pasado por los comisionados, deberían de conocerlo porque incluimos sesiones, comentarios y opiniones de muchos residentes y empleados de todo el condado en diferentes sesiones de escucha. Entonces, queremos asegurarnos de alinearnos a ese plan estratégico que hizo nuestra comunidad. También queremos, en abril y mayo, tuvimos un proceso de encuestas a la comunidad en general y también con los empleados, con los diferentes departamentos del gobierno, y recibimos unas 8,000 respuestas de la comunidad, y de los departamentos locales recibimos 100 respuestas. También con esta estrategia queremos asegurarnos de apoyar los resultados equitativos para las poblaciones más impactadas. Estamos tratando de conocer lo que están haciendo otros condados con sus fondos para no duplicar los servicios. Una consideración grande para estos fondos, como dijo Avro, es que este fondo es de un solo tiempo. Es una oportunidad grande porque no nos van a volver a dar estos fondos cada año. Hay que considerar eso, porque si creamos proyectos que no podemos manejar y sostener, vamos a tener más retos al futuro. Estos fondos pensamos usarlos para proyectos capitales, pero va a haber espacio para otro tipo de proyectos que no son necesariamente dependiendo de proyectos capitales que requieren mucho capital. Nos juntamos el día después de que se anunció que iban a proveer estos fondos. Hicimos un taller público y salieron muchas ideas de la junta directiva. Desde ahí, en mayo y abril, tuvimos mucha retroalimentación buena y muchos comentarios, ideas de la sesión de escuchas. Recibimos 100 páginas de información para ayudarnos a guiar este proceso después de hacer buscar toda esa retroalimentación pública. Queremos apoyar a las organizaciones comunitarias que están viendo el impacto de COVID-19 en la comunidad. Entonces, esto es la propuesta de estos fondos. Entonces, estábamos hablando de la propuesta de solicitud. Así que los objetivos de este RFP es para tener ideas de la comunidad que se estarán otorgando de una manera de subvención para los usos de esta subvención y de estos fondos. Entonces, este proceso está abierto para organizaciones públicas y sin fines de lucro que tienen su lugar principal de negocios en el condado de Buncombe. Hemos esperado una propuesta por organización por ahora y estamos esperando aplicaciones o solicitudes colaborativas. Entonces,
esto está abierto para las organizaciones públicas y sin fines de lucro, que quiere decir que no están abiertas para los negocios privados. Sabemos que hemos tenido mucho impacto en los restaurantes, pero no esperamos que un restaurante esté aplicando o solicitando fondos de este RFP, pero una organización sin fines de lucro que quiera ayudar a algún negocio o algún restaurante puede aplicar o solicitar fondos por la cuenta de este restaurante o de este negocio. Así que podemos usar este modelo para las organizaciones que sirven a diferentes comunidades para que puedan aplicar o solicitar en nombre de otras comunidades o organizaciones. En cuanto al límite de una propuesta por organización, unas cuantas cosas para considerar. Lo primero es que queremos asegurarnos que las propuestas puedan tener el seguimiento y la capacidad para tener ese seguimiento. Y también, al movernos en este proceso, anticipamos que tal vez necesitemos hacer otra ronda de propuestas, porque la realidad es que no tenemos todo el dinero de la tesorería ahora mismo. Entonces vamos a seguir evaluando, pero por ahora estamos esperando una propuesta de que tal vez haya otros procesos adicionales en el futuro y las aplicaciones colaborativas están siendo bienvenidas. Hay un límite para hacer a la persona que responda a las entidades, pero no quiere decir que nos puedan ser no deban de tener solo una propuesta, sino que si están asociándose con alguien más, es buenísimo de que se puedan asociar con otra organización para poder ayudar en en este tipo de financiación. Y ahora vamos a la próxima diapositiva. El propósito de los fondos. Voy a empezar a decir rapidito y después Don va a estar hablando acerca de quién es elegible. Pero el propósito de los fondos es bastante claro cómo se ha articulado por la tesorería y es dos categorías grandes, que es apoyar a la respuesta de salud pública y también el abordar los impactos negativos económicos que están asociados con el COVID-19. Así que si todos pensamos acerca de la respuesta, pero también es para poder estar en un estado de recuperación y crear a un contado de banco más resiliente. Con esto diría que el espíritu de estos fondos viene de la pandemia, así que tenemos que asegurarnos que las respuestas están alineadas a la pandemia del COVID-19 que todos enfrentamos en el último año y medio. Sin embargo, queremos que la gente piense que ahora que tenemos los números de vacunación que han sido mejor. ¿Cómo es que podemos ayudar en cuanto a la recuperación de esos impactos negativos? Así que no hay que perder la visión de que al principio del día siempre es acerca del COVID-19 y sus impactos negativos en nuestra economía. Con esto, ahora voy a la próxima diapositiva y le paso la palabra a Don, que es nuestro director de finanzas, que puede hablar acerca de nuestras iniciativas y nuestros gastos. Muchas gracias, Tim, lo aprecio. Entonces, la pregunta es, ¿en qué podemos gastarnos el dinero? Como Tim dijo, hay dos categorías y la tesorería nos ha dicho que no ha sido finalizado, pero pueden haber todavía algunos cambios. Pero esto es en lo que estamos trabajando, prevenir y mitigar el COVID-19. Esa es una de las grandes categorías. Como hemos hablado de prevenir y mitigar, empezamos a ver las áreas de cómo es que podemos hacernos resilientes y seguir adelante. El tratamiento y servicios médicos de COVID-19, el poder apoyar a los servicios de salud mental y las líneas de crisis de salud mental y estas cosas. El ayudar con la salud
y los lugares que estén más seguros, y también ayudar a diseñar y la ejecución de programas de salud pública, y también el abordar las disparidades en la salud pública y siempre haciéndolo con un lente de equidad, así como es que podemos apoyar a la gente que ha sido más impactada de COVID y cómo podemos avanzar a un mejor lugar. Y la segunda categoría, que es el abordar los impactos negativos económicos. Aquí es donde puede uno ser un poco más creativo, hablar acerca de si de las casas, si está sin techo o se puede hablar acerca de apoyo de pequeños negocios o organizaciones sin fines de lucro, ayudar a las industrias impactadas, asistencia a los trabajadores sin empleo, apoyar un programa de economía eficaz y también cómo podemos ayudar a las comunidades que fueron desproporcionalmente impactadas, también la infraestructura de agua y de drenaje y también la infraestructura de el internet. Así que estas son unas grandes prioridades. Ahora, la segunda diapositiva nos da ejemplos de los proyectos que son permitidos. Más allá de las categorías elegibles, el gobierno federal nos dio muchos ejemplos. Veremos aquí en el RFP, vemos una lista de ejemplos que nos permiten hacer. Y como vemos aquí, es bastante general, tiene muchas áreas, así que muchas personas podrán encontrar un programa que sea permitible en cuanto a estas pautas. Hablando del RFP, en la próxima diapositiva hablaremos del horario o de la línea de tiempo. Todas estas solicitudes deben de ser hechas el 3 de junio de 2021 y vamos a estar teniendo algunos talleres entre el 17 de junio de 3:30 y vamos a tener también preguntas que se deben responder para el 21 de junio a las 8 a.m. y después tendremos que responder preguntas el 25 de junio a las 5 y las propuestas deben de entregarse el 15 de julio a las 5. Comenzaremos para poder finalizar los premios y tendremos hasta el 31 de agosto para darlas y tienen que entregarse para el 31 de diciembre de 2024 y todos los fondos se deben de haber gastado para diciembre de 2026. Y en cuanto a esto, algunas personas ya han visto el portal de las solicitudes que pueden ir aquí, pueden ir al sitio web que está ahí a la derecha, es www.buncombecounty.org/apply. También hay otro sitio web en el Recovery Fund y vamos a estar teniendo las aplicaciones ahí, pero también lo usaremos para evaluar y hacer rangos. Angeline Johnson va a estar feliz de ayudarles con cualquier problema técnico que tengan y su correo electrónico está ahí donde lo pueden ver. Y ahora le paso la palabra a Rachel, que les hablará de las cosas importantes del que se necesitaría incluir en sus propuestas. Gracias, Don. Quería tomarme un momento de privilegio en el micrófono para decirles que muchas gracias por estar interesadas en este proceso. Perdonen por los problemas que pueden tener, pero estamos tratando de saber cómo es que podemos hacerlo. Y queremos que sea lo más inclusivo para que la gente quiera escuchar. Y ahora vamos a hablar acerca de la información de las propuestas. Entonces, vamos a ver aplicaciones con este tipo de descripciones. Está enlistado en el documento RFP y
es un formulario de aplicación que pueden acceder. Vamos a empezar con una descripción breve del proyecto. Es simplemente unos cuantos caracteres. Es una descripción bastante breve acerca de qué se trata su proyecto. El plan de proyecto es el lugar donde van a poder poner más detalles en cuanto a la estructura e implementación y línea de tiempo. Y la declaración de la necesidad tiene que describir el por qué se necesita abordar este proyecto y también incluir datos que demuestran la necesidad y también el enlace con el COVID-19, que si es un tipo de emergencia de salud pública o cuál es la naturaleza del perjuicio y también la población que se ha servido saber de la demográfica y las características de aquellas personas que fueron servidas. ¿Cuántas personas serán las que se beneficiarán del impacto del servicio? Y también las características demográficas son importantes. Results and evaluation. También los resultados y la evaluación están conectadas. El condado de Buncombe va a ser responsable de responder al gobierno federal en cuanto a los proyectos que estarán siendo financiados. Entonces, también por eso tenemos que tener esta expectativa. Necesitamos saber cómo se puede medir el impacto y qué es lo que tiene su organización para poder rastrear y monitorear sus proyectos. También hay una pregunta acerca del impacto equitativo. En cuanto a esta respuesta, queremos que sea tan específico como pueda acerca de cómo van a estar abordando el ser equitativos. Y también vamos a preguntarles acerca de asociados en el proyecto, algún subcontrato o si hay alguna organización con quien a quien les van a estar pasando fondos o de otros asociados que están teniendo colaboración clave en el proyecto, aunque no sea con quien van a estar compartiendo las finanzas. En cuanto a la capacidad para ayudar al condado a que tenga la capacidad que se necesita y para poder ayudar con el proyecto y para saber qué es lo que se va a venir con ello. Y tenemos un formulario también del presupuesto para que puedan poner y también un lugar para la narrativa del presupuesto y también cómo explicar cada pieza. Hay preguntas en cuanto a las ganancias del proyecto, si están hablando de otro tipo de ganancia más allá de los fondos de recuperación, sería bueno tenerlo para saber qué tipo de fondos necesita asegurar o que ya haya asegurado para este proyecto. Y también en cuanto a los gastos, hay un lugar para anotar si los gastos son capitales o de operación o si tiene otras maneras de tener las ganancias, si puede dividir los gastos, sería buenísimo. Y lo último es la consideración especial. Y aquí pueden poner texto o pueden cargar algún otro documento y de cómo quieren usarlo, pues depende de ustedes. Vamos a hablar un momento acerca de la criteria, proyectos que se van a ver en la ronda inicial. Son proyectos que van a ser de alta prioridad, con alto impacto, que se enfocan en equidad, que sean proyectos viables y que tengan un presupuesto razonable. Vamos a usar la misma criteria que
lo que acabamos de repasar. Entonces, la criteria son, pues, en cuanto al monto de fondos pedidos, los premios y las becas And so we don't have guidance on what's an appropriate no amount tenemos aún of money to request. una guía acerca de cuál es cuál es la criteria para ser considerado razonable. Tiene que ser en proporción al impacto que quiere lograr tu programa y tiene que caer dentro del presupuesto de $50,000, 50 millones de dólares. Proyectos que son de categorías elegibles, pues vamos a organizarlos por categoría y van a estar en competencia con propuestas que son parecidas. Entonces es importante que seleccionen la categoría que tenga más sentido. Pueden usar sus narrativas para hablar sobre cómo su proyecto va a tener un impacto en otras categorías de su trabajo, pero tienen que seleccionar uno que sea prioridad. También en cuanto al plan del proyecto, buscamos un plan de proyecto viable. En la declaración de necesidad, tienen que expresar por qué se necesita ese proyecto y debe tener un enlace fuerte con el COVID-19. La población debe de incluir a personas que fueron más y son más impactadas por COVID-19. También las medidas de rendimiento deben ser bien documentados y deben de poder explicar los resultados en este proceso. En cuanto al impacto en equidad, queremos que cumplan con las necesidades de comunidades que experimentan mucha desigualdad. Capacidad, estamos buscando grupos que tienen la capacidad para cumplir con los propósitos de su proyecto. Presupuestos, ya hemos hablado un poco de eso, tiene que ser razonable, realista y se tiene que explicar bien cómo van a usar estos fondos. Y también el dinero tiene que ser alineados con otros fondos que proponen hacer cosas parecidas que su proyecto. En cuanto a consideraciones especiales, eso depende de lo que comparten. Tal vez tienen una línea de tiempo y fechas límites urgentes o algo más que sea importante que impacte a su presupuesto y su proyecto, y queremos saber sobre eso. No vamos a pasar mucho tiempo aquí en consejos para un propósito, una propuesta exitosa, pero queremos que consideren todas las secciones que acabamos de repasar cuando hagan su propuesta. Queremos que piensen en esos consejos. Queremos que sean creativos y algo que va a presentar muchas oportunidades para la comunidad, porque eso no suele pasar muy seguido. Queremos que tenga su proyecto un impacto duradero y significativo. Y para lograr eso, tienen que pensar y planear de manera creativa. Queremos que piensen de manera muy colaborativa y que consideren proyectos que incluyen a otras organizaciones también. Sabemos que algunos proyectos no se van a poder lograr con una sola organización. A veces sabemos que los proyectos requieren de una red de organizaciones para lograr la meta.
Queremos que revisen la lista de categorías elegibles y los ejemplos. Y acuérdense que los fondos no son recurrentes. Los proyectos que nos van a llamar la atención son proyectos que se van a poder gastar ese dinero de forma viable, que tengan un buen plan y que van a tener un impacto fuerte con el uso de esos fondos que no van a recurrir, no van a ser recurrentes. Necesitamos saber cuál es el impacto específico que va a tener en cuanto a COVID. Queremos que sean específicos en cuanto a los resultados que podemos medir y identificar. Necesitamos también nosotros reportar la comunidad acerca de cómo se han usado estos fondos. Entonces, esta información debe ser disponible. Siempre hay que ser consciente del espacio limitado de la propuesta. Vamos a tener mucha información y material para repasar durante este proceso. Entonces, aunque tengan más espacio, no es que tengan que llenarlo todo. Solo tomen en cuenta eso, que sea sucinto y conciso, nos va a ayudar al equipo de trabajo que revisa las propuestas. Y el último punto es importante tener un enfoque en la equidad, que hemos mencionado varias veces ya, pero la equidad racial es principalmente lo que estamos buscando. Si vieron en las noticias de esta semana pasada, los comisionados acaban de pasar de aprobar el plan de acción de equidad racial para nuestro condado, aunque estén todavía definiendo qué es la equidad racial, y vamos a presentar esa información y hacerlo pública también. Antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, vamos a hablar sobre el horario del premio o de la beca. En agosto los comisionados van a tener 2 talleres y han estado teniendo varias sesiones públicas desde que supimos de estos fondos. Pensamos que van a reunirse varias veces, por lo menos 2 veces durante el verano y en agosto. Pensamos hablar con ellos a la mitad del mes para enseñarnos cómo estamos calificando las propuestas para que nos den su aprobación del grupo inicial de solicitantes. Ya hemos recibido la primera porción de los fondos, que son 25 millones de dólares. Creo que son 24 y algo. Ya está en nuestra cuenta bancaria. Vamos a responder a la necesidad urgente, pero también tomar en cuenta ese proceso sea razonable y que esté alineado con nuestras metas de tener recuperación y respuesta positiva a la salud pública en cuanto a COVID. Vamos a publicar todos los recursos a esta página web que sale en la pantalla con una copia de las diapositivas que repasamos hoy, y cualquier persona en la comunidad y del público va a tener acceso a esta información.
Cuando publicamos las respuestas y las preguntas, también van a salir en esta misma página web. Esperamos que busquen esa información ahí. Entonces, ahora vamos a pedir que usen la función de respuestas y preguntas y respuestas para seguir este diálogo. Tienen hasta el 21 de junio a las 8 de la mañana para escribir sus mensajes en un email y mandárnoslas. Vamos a responder para el 25 de junio para las 5 p.m. Estas son las preguntas. Would new construction that meets the county's definition of affordable housing Dentro de la categoría de elegibilidad de las respuestas, servicios para comunidades desproporcionadamente impactadas, ¿qué criterios se utilizarán para determinar si los servicios prestados son para otros hogares, negocios o poblaciones desproporcionadamente impactados por la emergencia de salud pública COVID? ¿Sería la nueva construcción que cumple con la definición del condado de vivienda accesible? ¿Cómo quieres que yo responda a estas preguntas? Queremos que escuchen las respuestas que tenemos ahora, pero la respuesta oficial se va a proveer en la publicación de estos recursos en la página web que ya proveímos. Pero si una respuesta corta es que si ustedes quieren investigar la información que provee el Departamento de Tesorería de los Estados Unidos, van a ver el criterio para y las definiciones de quiénes son comunidades y poblaciones desproporcionadamente impactados. Entonces, nos han dado estos fondos para que la comunidad local decida cómo distribuir esos fondos, pero vamos a tratar de investigar más acerca de esa pregunta, pero para que sepan, sí tenemos más flexibilidad para distribuir los fondos que lo que menciona aquí, donde dice que QCT. Otra pregunta es que si pueden las organizaciones aplicar por varios proyectos bajo una sola solicitud. Yo voy a tratar de contestar esa pregunta y de hecho hay otra cosa que no hemos conversado como equipo, entonces no vamos a poder contestar. Pero lo que sabemos es que va a ser una propuesta por organización. Sarah, la pregunta que hiciste dice que si un proyecto en la solicitud puede tener varias secciones o varias partes. La respuesta es sí, pero tiene que ser una solicitud y una descripción que demuestra que va a haber un impacto que se puede medir y que tiene una sola función. También preguntaron si varios grupos pueden participar en una solicitud. La respuesta es sí, con que estén llenando nada más una solicitud. Otra pregunta dice que ¿qué tal organizaciones que tienen patrocinadores fiscales? La respuesta estricta es que es
una propuesta por organización. Entonces, si hay grupos que tienen un patrocinador fiscal, entonces la verdad tenemos que revisitar ese tema porque no sabemos aún. No lo hemos platicado como grupo. Estamos trabajando con la mejor información que tengamos con el tesorero y tenemos que tener esto como las pautas, pero estas preguntas vamos a tenerlas procesadas en el condado de Buncombe y vamos a tener toda la próxima semana para poder trabajar en estas preguntas. También más preguntas, si los subcontratistas no han sido identificados, es responsabilidad de tener esto para que sea adecuado. Sí, algunas organizaciones tienen procesos donde no sabes quiénes van a ser tus asociados. Pero si ya tienen a alguien que está identificado, pues les vamos a pedir que no lo comuniquen. Great. And then also, Y también en cuanto a los roles de aplicantes o solicitantes, parece que la pregunta la gente tenía preguntas o clarificaciones para acerca de las propuestas y de las personas que van a estar involucradas y de las que iban a hacer propuestas colaborativas. ¿Cómo es que definen eso en el proceso? Cada propuesta va a requerir a una entidad que lidere y la propuesta va a ser bajo esta. Pero si hay un lugar en la aplicación donde van a enlistar la asociación que será asociada. Entonces, si están en una capacidad de paraguas, o si es una colaboración que es codiseñada por varias asociaciones, entonces está ahí la sección de asociaciones. Tienen que anotar ahí y también van a ponerlo en el plan de proyecto. Muy bien. Y en cuanto al la patrocinador fiscal, ¿cuáles son las pautas para algunos grupos comunitarios que si el agente fiscal ya está poniendo su propia solicitud? Vamos a tomar esa pregunta y vamos a pensarlo más. No tenemos ninguna excepción hasta ahora. No tenemos ninguna excepción de que una sola organización pueda tener dos solicitudes. Y además de los patrocinadores fiscales, si hay, estamos en un proceso de que podamos tener un estatus exento del impuesto, puede ser hecho por otra organización. La misma respuesta. Necesitaríamos evaluar y determinar si va a haber una excepción hacia un aplicante solamente. También hay otra pregunta. ¿Habrá más de un RFP? Como si no hay suficientes aplicaciones recibidas, si hay 5 años de una ventana, ¿habrá oportunidades para tener servicios a futuro? Sí, como estamos obteniendo el dinero varias veces, me parece que podemos otorgar los 25 millones que hemos recibido hasta ahora y después tendremos otro proceso y hacerlo para el segundo set de fondos que nos lleguen. Y hay una posibilidad de que tengamos otro proceso para este primera pieza, pero sí habrá otro. Muchas gracias por esa pregunta. Me parece que la manera en la que has apuntado que hay cosas que todavía no sabemos es ciertamente verdadero y son conversaciones que tenemos aquí en el condado. No sabemos cuáles son las necesidades que vamos a tener de aquí a un año y no sabemos qué va a suceder con algunas de estas financiaciones que van a llegar a nuestra comunidad. Y no sabemos de las oportunidades de servicio que vamos a tener, así que en este punto tal vez
dejemos a que tener otro RFP, tenerlo abierto, a cambiarlo, y las organizaciones que no obtengan un premio no necesariamente tienen que aplicar para ese proyecto. Podemos mantenernos en comunicación y tal vez después tendremos más información y trabajando con esas personas que han solicitado para para la próxima ronda. Entonces, la primera ronda RFP pueda que sea así. And We have can another you- question. Go ahead, I'm sorry. Otra pregunta, sí, perdón. can you talk about the timeline ¿Puedes hablar acerca de la línea de tiempo de proyectos? Por ejemplo, un proyecto de 48 meses que termina en diciembre de 2026, o están buscando para proyectos más pequeños. Si distribuimos los fondos para 2024 y se han gastado para 2026, entonces estará bien ese proyecto. Me parece que dependiendo de la emoción que las comisiones tienen, pues queremos empezar a terminar proyectos a corto plazo, proyectos a largo plazo. Esperemos que tengamos una buena mezcla para cuando otorguemos estos fondos o premios. More questions on award and spending timelines. I think these are good questions. Más preguntas. ¿Pueden clarificar las líneas o las fechas límites para la primera ronda? Pues sí, en cuanto a las reglas que tenemos por ahora son diciembre 21, 2024 y que se tenga que gastar para diciembre de 2026. Necesito seguir diciendo estas fechas, es crítico hasta ahora, y aunque se haya dado al principio, esas son las fechas límites para gastarlas. Entonces, las fechas límites se pueden extender hasta 2026. Como hablamos de un proceso futuro de RFP, sería todo un proceso, no estaríamos extendiendo una fecha límite. Sabemos que hay proyectos que ya están listos para comenzar y que se necesitan financiación ya y se ven elegibles para usar estos fondos, y hay un deseo de moverse pronto, pero era muy importante establecer un proceso donde cualquier grupo puede entregar sus ideas para que se puedan empezar a trabajar al frente. Todas las propuestas se estarán recibiendo y revisando similarmente, y sabemos que habrán algunas cosas que serán proyectos a corto plazo y otros a largo plazo, pero como Don dijo, las fechas en las que estamos operando vienen de la tesorería y es que se tienen que gastar para We have 2026. thoughts on, do Hay funds have to be spent within 1 year? que gastarse los fondos en un año o 5 años. Sí, pueden tener un proyecto que se expanda por varios años. Las fechas son el diciembre de 2024 y tienen que haberse gastado para 2026. So can you speak to the requirements ¿Pueden hablar acerca de los requisitos para incluir el costo que no sea que sea para el 3 de marzo de 2021? Si tienen algún proyecto que haya sido hecho antes de de este tiempo, entonces ahora solamente van a tener que empezar a gastar desde ahora en adelante, no podrían irse para atrás. Entonces, les dejaríamos saber si hay algunos cambios, pero tenemos que hablar con lo que las pautas tienen, y eso es lo que tenemos. question with multiple? So
What is the process for disbursement after a successful ¿Cuál es el award? proceso de dispersión? ¿Cuánto tomaría? Estos fondos se hacen como reembolso o como el gasto. Yo puedo hablar en cuanto a esto. El proceso con el condado de Buncombe es que cuando se ha hecho un premio, empezamos con un contrato. Entonces hay unas cosas que siempre se encuentran en el contrato del condado y veremos, y eso está en las pautas del RFP como seguros y piezas que serán únicos para el proyecto, y esto es en cuanto a las provisiones fiscales y también el horario cuando se va a pagar va a ser bien importante para hablar. Será al principio o si será el costo por un periodo de tiempo o si será por tarifas o si necesitarán requerir fondos que se paguen desde el principio y después que lo estén rastreando. Tenemos varias opciones para las estructuras de contratistas, así que no queremos ofrecer ninguna declaración en cuanto a cómo se verían este trabajo, pero sabemos que los fondos federales, algunas cosas no serán negociables y los contratos serán tratados como subrecipientes del federal, entonces podrán tener monitoreo federal y el nivel de documentación y el nivel de inspección de esa documentación será bastante alta, pero hay piezas que pueden ser negociadas para un proyecto. Vi que Don como que estaba haciendo una cara. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, perdón, solo que estaba leyendo otra pregunta. Muy bien. Entonces, esta es una pregunta muy específica. ¿Se podría hacer un programa de becas con este fondo? Lo que diría es que este tipo de actividad, si es permitible, sería que hasta ahora estamos viendo estas categorías de fondos y estamos viendo a estos ejemplos. Déjenme ver cómo le llaman. Ejemplos de los proyectos permitidos. Sí, lo que nos dicen es que esta no es una lista exhaustiva, lo que significa que puede ser un poco difícil hacer una determinación con una certidumbre al 100% en cuanto a un servicio particular, si se permite o no. Algunas áreas son bastante claras y otras áreas son menos claras. Entonces, vamos a animarles a que vean los materiales que están disponibles y que determinen si creen que tiene sentido para decir que encaja y entonces entregarla. Tenemos una lista larga de las cosas específicas que vamos a estar analizando y por ahora no tenemos la habilidad para hacer estas determinaciones de ese nivel tan detallado. Are there salary restrictions? Hay restricciones de salarios, por ejemplo, un porcentaje de los fondos que se están pidiendo. That may be for us. That may be a question for Buncombe County and not. Es una pregunta para el condado más que para el tesorero. Sí, tendríamos que estar en discusión para determinar ese. Sí, no pusimos ninguna limitación en eso en el RFP, pero ahora sería razonable. Algunas van a tener más personal que otros proyectos, pero tiene que estar en las pautas uniformes federales. Entonces tendremos que ver si es un salario federal o un salario, tendremos que buscar cuál sería el porcentaje, pero hasta ahora no hay restricciones en cuanto a salarios.
Sí, estamos tratando de tener flexibilidad a lo que han puesto de la tesorería de Estados Unidos. Y no hemos hablado de proyectos o programas en cuanto a esto, más allá de qué está permitido y qué no está permitido y las pautas federales. Entonces, les animo que sean creativos y que se aseguren a que esté enlazado a servir a comunidades desproporcionadamente impactadas de COVID y no quiero desanimarles a que no nos entreguen una propuesta. And this might have a similar answer. Y esto tiene una respuesta parecida. Ah, los fondos para organizaciones que hacen tratamiento de salud mental se puede usar para pagar terapeutas, el salario de terapeutas. Yo no veo una restricción diciendo que esto solamente es para iniciativas que no existían antes. Entonces puede ser que hay manera de personalizar y cambiar, modificar su trabajo para que sea alineado con el criterio y para que no sea un proyecto o iniciativa nueva. Hay asistencia para que los residentes negros y negras y negres pueden ser propietarios de su propia casa. Sí se menciona la vivienda económica y propiedad. Sí está mencionado específicamente para comunidades desproporcionadamente afectadas. Obviamente los individuos pueden aplicar, pero animamos más a los grupos de juntar propuestas de parte de individuos, si esa es la meta. ¿Qué es su test y cómo puedo aprender más acerca de eso? La QCT está mencionado en la tabla que alista categorías elegibles para proyectos permitibles. Son específicamente mencionados en la categoría de comunidades desproporcionadamente afectadas y significa grupo de censo calificado, que dice entonces las personas elegibles son parte de una sección del condado que ha sido identificada como una comunidad desproporcionadamente afectada. Otra pregunta acerca de propiedad. ¿Se puede comprar una propiedad con que sea alineado con el criterio que han detallado? Tal vez sí, posiblemente. ¿Qué tal? ¿Qué les gusta? ¿Qué les parece? Bueno, Don, creo que es difícil para nosotros decirles exactamente o decir que algo califica o no en ese momento. Yo sigo investigando, leyendo artículos y blogs y hay muchas comunidades locales que están hablando de adquirir propiedades. Entonces, esos, sea adquirir propiedades de parte del gobierno para propósito de vivienda económica, pues parece que eso es un ejemplo, pero parece que hay interés en esa idea y aplicar los fondos de esa manera. Eso es lo que yo dije, posiblemente, ¿verdad? Could projects be funded at a lower or partial amount than what Se- is requested? Es posible que nos den fondos, menos fondos de lo que aplicamos, posiblemente, ¿verdad, Don? Eso depende de lo que dicen los comisionados y cuántos fondos van a reservar para cada categoría. Y eso va a requerir una acción proporcionada al proyecto. Esperamos que si alguien está pidiendo
un monto, un cierto monto que esperamos que sea negociable, porque es posible que vamos a tener que negociar y reducir ciertos fondos para ciertas categorías. Entonces, queremos que ese dinero rinde para todo el mundo y necesitamos que los comisionados decidan eso. Pero en el caso de tener una beca parcial, me imagino que comunicaríamos con ese proyecto para decir qué tendrían que modificar en su propuesta para calificar para más fondos. Entendimos que algunos fondos iban a ser usados para VOCA. ¿Puede un proyecto puede ser usado para personas con récord criminal a través de 3 años? La respuesta es que sí. De hecho, podría ser hasta 5 años y medio que se usan esos fondos. Yo no tengo información acerca de una conexión de personas afectadas y personas que han sido involucradas en crímenes. Entonces, hay que investigar más. El condado está pensando en ser más que están pensando considerar proyectos que tengan que se van a usar durante los 5 años o en un tiempo más limitado. Esa es una pregunta de estrategia y es para ustedes decidir cuáles son las necesidades y las oportunidades. Tiene que ser viable, tienen que tener la capacidad y tomar en cuenta lo que nos va a ayudar a recuperarnos como comunidad de COVID-19. ¿Hay posibilidad de volver a aplicar? Sí, claro. Sí, cada proceso de becas que operamos es único. Regresando al tema de solicitudes colaborativas. Si hay una colaboración entre varios grupos, cada grupo que aplicó juntos va a poder recibir el dinero. Yo creo que depende del presupuesto. Yo he escuchado unas ideas de que los grupos piensan pasar los fondos a otros grupos. Entonces está en el solicitante o la solicitante nombrar cómo va a funcionar eso, porque me imagino que un proyecto que tiene que ver con educación o con negocios o salud va a ser muy diferente. ¿Son elegibles personas contratistas de las organizaciones? ¿Caen dentro de elegibilidad? No sabemos la respuesta aún, pero vamos a documentar esa pregunta y esperamos tener una respuesta pronto, pero no sabemos si vamos a tener respuesta antes del final del mes. Esa es una pregunta nueva que no hemos considerado. ¿Se puede usar el dinero para administración y personal en el presupuesto para la propuesta? Rachel, ¿cuál es nuestro estándar en cuanto al uso de becas para administración? No tenemos
un estándar para organizaciones con quienes trabajamos, pero siempre tienen que ser los presupuestos razonables, viables, pero no tenemos como un porcentaje reservado para pagar por costos de la administración. Solo tenemos que saber que estamos cumpliendo con las reglas del gobierno federal en cuanto al uso de fondos. ¿Están pensando en trabajar de manera colaborativa con otros gobiernos locales? Sí, sí hay. El estado de Carolina del Norte recibió unos 5 millones de dólares para usar y varios condados vecinos y a nivel regional también recibieron dinero y estamos dispuestos de colaborar. También si hay agencias, organizaciones quieren colaborar con el gobierno local, pues claro, se puede hacer. El ejemplo que diste que fue relacionado al tema de del tema de personas sin hogar fue algo que se mencionó por los comisionados y que salió como un tema de prioridad durante las sesiones de escucha. Estamos pensando, eso es una buena pregunta que usted acaba de decir. La intérprete no escuchó la pregunta. Tenemos que pensar en cómo estructurar esa respuesta. ¿Son permitibles los gastos indirectos? Y si es así, ¿cómo lo manejamos en la solicitud? Yo quisiera que Rachel nos dijera. Matt y yo hablamos del equipo, en el equipo de finanzas hoy, pero creo que lo que vamos a hacer es incluir esta pregunta en el documento que se va a compartir y vamos a agregar más recursos para contestarlo. Creo que ya tocamos este tema, pero hay un porcentaje de los fondos que se puede usar para administración y hay porcentajes o reglas específicas. Vamos a, cuando salen las preguntas y respuestas oficiales, a la semana que viene, van a salir todas esas respuestas. El RFP está abierto a iniciativas de educación temprana en cuanto a dinero para empleados, equipo, materiales, transporte, actualizaciones y capital para expandir los cupos de los centros para educación temprana. Sí, la educación temprana aparece en la lista de categorías elegibles y creo que está en el... Sí, hablan de mejorar programas preescolares como Early Head Start. Sí, eso es un ejemplo que sale en la categoría de comunidades desproporcionadamente afectadas. Lo que menciona en su pregunta son detalles que hemos visto en las categorías de elegibilidad, pero no podemos contestar exactamente si estos van a caer dentro del criterio, pero sí se han nombrado iniciativas de educación temprana. Parece que estamos
con las últimas preguntas. Entonces, si tienen más preguntas para agregar, ahora es el tiempo. Una de las últimas preguntas es si las poblaciones servidas tienen que ser específicos y exclusivos a residentes del condado de Buncombe o también se van a considerar propuestas regionales. Tenemos un límite de una organización en cuanto a las elegibilidades. El lugar de negocios tiene que estar en el condado de Buncombe. Perdón, Don, ¿quieres hablar acerca de los servicios? ¿Perdón? ¿Quieres hablar acerca de lo de los servicios? Sí, iba a decir lo mismo, que tiene que estar en el condado de Buncombe, pero también hay oportunidades para que proyectos regionales, como si Tim Love estuviera aquí, nos estuviera diciendo acerca de una reunión de Land of the Sky, que están hablando de proyectos colaborativos y ojalá tuviera los específicos acerca de esto para poder sacárselos. En nuestras experiencias pasadas trabajando con organizaciones que estuvieron trabajando con más regiones que solo la del condado de Buncombe o jurisdicción de Buncombe. Trabajamos con ellos para poder rastrear los servicios y los gastos que fueran diferenciados entre el condado de Buncombe y el resto del área del condado de el gobierno del condado de Buncombe tiene que asegurarse que están siendo gastados para el condado de Buncombe, pero también vemos el beneficio de proyectos regionales. Esta es la última pregunta que tenemos y dice para los proyectos capitales, ¿cuál es el criterio y viabilidad? Pues sé que cuando hablamos que en 2008, 2009 acerca de el dinero ROA era algo que necesitábamos tener, pero hasta ahorita no sé, en mi perspectiva, que hiciéramos que los proyectos se finalizaran lo más pronto que se pueda. Habrá propuestas de proyectos de tiempo y años múltiples, pero no queremos un proyecto que se va a esperar hasta 2026 para poder terminarse ese mismo año. Sí, me parece que mucho dependerá de la propuesta en específica. Las propuestas capitales pueden ser complicadas y tener muchas fases, el poder hacer, el poder tener, obtener terrenos, también lugares. Eh, y requisitos y entonces si presentan un plan de proyecto que es razonable y que demuestra que puede ser hecho dentro de la línea de tiempo, eso es lo que importa. Y si tenemos una pregunta más, y tal vez sea para quien crea, pero estamos creando un lugar donde tenga servicios para accesibilidad pública en cuanto a reservas naturales y hay conexión suficiente con COVID considerando el aire limpio y las aguas, la mitigación de aguas y estas actividades serían de beneficio. Hay muchos proyectos que hablan acerca del agua y del aire. Sí, tenemos algunos enlaces donde puedan buscar más acerca de esto, más de lo que hemos dado del RFP. Hay un enlace en el sitio web que habla del análisis NACO en cuanto a los usos elegibles de el fondo de categoría en cuanto a al agua limpia y del agua que es potable. Así que estoy diciendo esto porque esto abre toda una categoría de elegibilidad que van a adoptar para estos fondos. Entonces, esto es algo que tal vez debería de checar. Otra pregunta está aquí y dice, ¿también las organizaciones sin fines de lucro que acaban de empezar son elegibles? Me parece que
La definición de la organización sin fines de lucro tiene que estar al par de las pautas de lo que la Tesorería de Estados Unidos ha puesto. Y en el RFP, bajo elegibilidad, también hay lugares donde habla acerca de las organizaciones sin fines de lucro, así que la organización ya tendría que haber estado incorporada. Así que pueden estar apenas al comienzo, pero no demasiado temprano, sino que tuvieran elegibilidad, pero tal vez no son elegibles o necesitarían asociarse con alguien más. Eso es todo en cuanto a las preguntas. Manden otras preguntas al enlace que estaba en las diapositivas. Vamos a proveerles respuestas. Sí, entonces para poder hacer un cierre, una vez más, por favor, acepten nuestras disculpas que no todas las personas pudieron asistir para la llamada de hoy. Fue un evento desafortunado de una limitación técnica que no tuvimos en cuenta, pero las personas que se registraron para este webinario, entonces tendrán una grabación para todas las personas que se registraron y para la próxima semana estaremos publicando el video entero en línea y vamos a darles también la presentación PowerPoint y las vamos a publicar también en línea y tienen hasta el lunes. ¿Puedes repetir la pregunta en cuanto a la fecha límite? El 21 de junio a las 8 de la mañana. Tienen que mandar las preguntas al correo electrónico que les vamos a mandar en la presentación de PowerPoint. Y ahí dice también cuál será el asunto y será que lo va a estar viendo un personal y vamos a estar teniendo todas las preguntas. Vamos a ver las preguntas que se entregaron también hoy en esta conversación y vamos a estar respondiendo y publicándolas en nuestro sitio web a más tardar el viernes 25. Ojalá que los podamos poner antes, pero sí, ahí está el correo electrónico de Ron Venturella. Así que muchas gracias a todos por estar aquí compartiendo su tiempo con nosotros, por su interés en los fondos de recuperación. Fue una oportunidad bien emocionante. Sabemos que necesitamos poder distribuir los fondos para poder seguir en adelante donde podamos seguir y para invertir con las asociaciones de nuestra comunidad y proyectos que van a tener ese impacto y que van a ayudar a que Buncombe se recupere del COVID-19 y gracias por su participación y estaremos en diálogo con ustedes. Gracias a todos, que tengan buenas tardes.